El imperio surge a través del borde exterior mientras las fuerzas separatistas luchan por adaptarse al nuevo aliado de la República, perdiendo resistencias tanto en el borde exterior como en el medio. Los mundos conquistados están preparados para ser potencialmente traídos al imperio propiamente dicho, con Inquisidor siendo enviados a separar a las poblaciones abhumanas de las que son de Xeno, mientras que los miembros del culto de la máquina buscan nuevas tecnologías para recrear y traer a la luz de los Omnisas, con la eclesiarquía buscando traer más humanos a la luz del imperio. Los puños de Gaia han estado trabajando rápidamente para fortificar la única entrada al espacio gaiano, utilizando las lecciones aprendidas durante las batallas del sistema Aegis con gran efecto, actuando como los guardianes de la puerta, junto con sus aliados mortales. Con los separatistas ocupados por la recién descubierta presión imperial, y un nuevo aliado en el maestro Jedi Adi Gaia, buscan mantener la línea contra cualquiera que intente abrirse paso a través de la puerta. Mientras tanto, el capítulo Dragones de Gaia encuentra un camino fácil a través del espacio separatista, también territorio de la República, permitiendo la apertura del comercio entre la República y el Imperio. Ahora, deben llevar a cabo su segunda misión. La introducción de la inquisidora Joycelene del Ordo Xenos al Senado, y los medios de una conexión directa entre el Alto Consejo de Gaia y el Canciller Supremo Palpatine. Así que ese es tu verdadero objetivo aquí. El maestro del capítulo cruzó los brazos. La idea de que la mayoría de los xenos dentro de la República podrían no ser xenos en absoluto, sino más bien, una cepa abhumana, es útil. Por eso te quieren aquí. Para poder averiguar cuál es cuál. Correcto. También quieren que muestre por qué las políticas del imperio están en su lugar. Los Eldar oscuros. Los orcos. Los necrones. Los tiránidos. El Mgal Mugal. El Kijik. Estas son especies de las que la República debe ser consciente, dijo. Él entendió algunos de esos. Incluso si nunca hubiera habido un avistamiento de Eldar oscuros dentro del espacio de Gaia, ni ninguna señal que pudiera ser aportada a ellos, la raza de los esclavistas era un enemigo odiado de la humanidad. Los orcos, en su mayoría formados por bandas salvajes, tenían presencia en algunos mundos. En su mayoría se mantuvieron bajo control con purgas regulares por las fuerzas de defensa planetaria para mantener los recuentos de esporas y el número de formas reales de orcos lo más bajo posible. Los tiránidos eran la amenaza más grande y más probable que había demostrado ser una espina en el imperio. Si bien podría ser posible que se descubriera un mundo Tunda, era tan improbable como encontrar un mundo artesanal Eldar en Gaia Space. Los tiránidos eran una amenaza para galaxias enteras, y la República tendría que ser informada. De una manera que no causaría pánico masivo en las calles. El Mgal solo necesitaba ser exterminado. Sabía del planeta simplemente consumido por la especie, un mundo oceánico de lodo gris hambriento, que buscaba crecer y extenderse. Un ojo cauteloso necesitaba permanecer fijo en cualquier mundo con un indicio de su presencia. Muchas ruinas antiguas de xenos habían mostrado pictogramas de lo que tenía que haber sido la especie que se extendía por las regiones desconocidas, dejando la muerte a su paso. Los Kijik eran menos peligrosos en comparación, pero eran aún más difíciles de eliminar que los orcos. Sus nidos eran imposibles de limpiar, con Astartes y su equipo siendo demasiado grandes para caber con seguridad, y los mortales obligados a luchar contra los Kijik en su propio territorio. Sus enjambres resultaron en miles de muertos, tanto de la Guardia Imperial como civiles por igual. The Machine Cult estaba buscando una manera de exterminar a la raza para siempre, pero hasta ahora no tuvo suerte. También desea aumentar el sentimiento anti-xenoes, dijo, asintiendo levemente. ¿Y dices que no podría ser un inquisidor?, bromeó, haciendo que la boca de Astartes sonriera levemente, aunque su rostro rápidamente volvió a ser de seriedad. Dada la información recopilada, gran parte de la rebelión separatista consiste en xenos o grupos abhumanos. Es probable que haya un resentimiento subyacente o incluso enojo. Todo lo que necesita es un empujón sutil. Asegúrate de poner énfasis en lo sutil. No necesitamos a los Jedi ni a ningún otro miembro de la República para descubrir que planeamos conquistarlos eventualmente. Revuelva demasiado la olla y podría obligar a la gente a comenzar a cavar. Prefiero no crear más problemas para los grupos de infiltración de los que se pueden evitar, retumbaron los Astartes. Estoy de acuerdo. Aunque tengo mis preocupaciones. El sigilo no es exactamente una especialidad de su capítulo, dijo Joycelene. Los Astartes simplemente resoplaron. Nuestro capítulo es generalista por necesidad. Sin embargo, no hemos olvidado nuestras raíces. Nunca lo hemos hecho.
La mejor herramienta es la que uno no conoce pero que también se mantiene oculta. Simple desvío aplicado en una escala de nivel de legión. Le habían dicho que Coruscant era una ciudad de plantas, muy parecida a Olitera. Los Jedi no estaban equivocados en ese sentido, aunque la planta parecía mucho menos cubierta y la contaminación y el smog. Estaba claro que Coruscant no era una base de fabricación, o sufría de una gran contaminación en el pasado, a diferencia de la cuna de la humanidad. El colmillo del dragón había salido de la distorsión, junto con las varias naves de escolta con las que había viajado. Colgando entre los buques de la República. Cientos, si no miles de ellos, todos espaciados por toda la atmósfera superior, recordándole la propia defensa de Gaia. Si bien el planeta carecía de baterías orbitales, el gran volumen de naves lo compensaría. Una defensa formidable sin duda. Junto a la poderosa nave estaba la nave personal mucho más pequeña del inquisidor Joycelene, simplemente llamada la Mano. Aún así, en comparación con los buques de la República, era de tamaño y potencia de fuego respetables. Por ahora, era principalmente un juego de espera. El canciller probablemente querría reunirse con el representante imperial en algún momento, al igual que el Senado y el Consejo Jedi. Los Astartes estaban destinados a la batalla, por lo que tener que sentarse y esperar se sentía mal. La lucha se extendió por toda la galaxia, con soldados del Imperio luchando en nuevos frentes. Y aquí una parte de uno de los activos más fuertes de Gaia estaba estacionado, efectivamente glorificado de verde guardia. Una tarea necesaria, pero prefirieron entregarla a sus primos de los puños de Gaia. La guerra defensiva era su especialidad, al final del día. ¿Qué tan profunda fue esta enorme ciudad? Incluso sin un manufactorum, la población de Coruscant habría sido alta. Demasiado alto para dejarlo en la parte alta de la ciudad. Esta era la simple verdad sobre cualquier mundo de la colmena. A pesar de que la fuerza laboral de Gaia está mucho mejor, en comparación con otros mundos colmena, siempre habría aquellos invisibles y no escuchados. Por ahora, no estaban conectados a ningún canal, simplemente esperando. Al maestro del capítulo de los dragones de Gaia, el Consejo Jedi desea hablar contigo cuando sea conveniente. El mensaje era corto, aparentemente automatizado hasta cierto punto. Bueno, parece que es hora, una voz llegó a través del box. Acabo de revivir la noticia de que al canciller también le gustaría verme. El momento era extraño, demasiado idéntico para ser una coincidencia. ¿Dónde aparecieron el canciller y los Jedi? Obi-Wan había llamado a su orden una orden de mantenimiento de la paz. Pero sirvieron como generales para los ejércitos de las repúblicas. Extraño. Había algo en juego aquí. Algo asqueroso. Aquellos que no tenían experiencia militar eran generales pobres. Lo que era, con suerte era algo que su legión recuperaría a tiempo. Luego desempeñamos nuestros roles lo mejor que podemos. El Imperio protege. El Imperio protege. El Templo Jedi era un gran complejo, con múltiples torres, jardines al aire libre, campos de entrenamiento y más. La estructura principal era en forma de caja, con 5 grandes torres que se elevaban desde ella. Sin lugar a dudas, era grandioso en todos los sentidos de la palabra, aunque todavía carecía en comparación con la fortaleza Monistari en el mundo salvaje donde reclutaban los dragones de Gaia. El Thunderau descendió del cielo, viniendo hacia una de las plataformas de aterrizaje cerca del exterior del complejo. Lo que no esperaba ver era gente con carteles, no muy lejos de la plataforma de aterrizaje. ¿Una protesta? Recordaba esas cosas de cuando era niño, aunque solo fuera gracias a su naturaleza Astartes. Pero, ¿por qué aquí? Si fuera para protestar por la guerra, un concepto extraño para él, entonces estarían en el edificio del Senado. Salió al sol, el ruido de su pesada armadura atrajo los ojos de más de unos pocos miembros de la multitud, flanqueado por 2 miembros de su librarium. Eran, sin falta de una palabra mejor, una forma de seguro. Se había enfrentado a un asesino de Jedi. Ahora era el momento de enfrentar al más fuerte de ellos, pero simplemente en un campo de batalla diferente. Miró a la multitud, antes de dirigirse hacia el templo. Que los ciudadanos de la República sean tan tontos como quisieran. Tenía un trabajo que completar. Podrían inventar sus explicaciones y teorías. Las puertas del templo eran grandes y grandiosas, con varias estatuas de lo que él asumió que eran antiguos héroes Jedi. Los guardias en el frente los saludaron rápidamente, permitiendo que los Astartes continuaran su camino, para consternación de la multitud, basándose en sus abucheos y abucheos. En el interior, la arquitectura del templo brillaba.
Su guía era un padawan, un xenos de piel verde, o posiblemente, abumano, con dos grandes estructuras en forma de cola que sobresalían de la parte posterior de su cráneo. Sintió una presión mental familiar contra su mente, una de las de su hermano. Dejó entrar al hombre rápidamente. Ella está reprimiendo su miedo. No, creo que todos lo son. No solo miedo, todo. Sus emociones. Sus vínculos, la voz resonó en su mente, mientras el maestro del capítulo sentía que algo corría por su columna vertebral. Su boca se torció. Eran las emociones, los vínculos de uno, los que hacían lo que eran. Para cortar eso, para forzarlo a salir de uno. No es que dejaran de ser humanos. No, dejaron de ser seres verdaderamente sintientes. Para unas Tartes, fueron sus vínculos, su hermandad, entre ellos y entre los mortales, lo que les permitió conservar su humanidad, su aspecto más importante. Esto lo enfrió. ¿Está teniendo éxito? No. Lo mismo ocurre con los demás. Habría dejado escapar un suspiro de alivio. Eso fue bueno. Incluso si la emoción fuera solo miedo, no sentir nada sería peor. Considerablemente peor. ¿Cuánto tiempo ha estado en vigor? Se sentía mal. El consejo se reúne en los tramos más altos de la torre norte. No la aguja central, que era la más alta de las 5. El alto consejo Jedi está a través de esta puerta, saludó el niño, no siendo mucho mayor de lo que había sido antes de convertirse en un Astartes. Envió un solo guiño a los dos miembros del Librarium usando sus habilidades para proteger aún más su mente de la intrusión no deseada. Sutil, indetectable, pero suficiente. Entró por la puerta. Múltiples conjuntos se extendieron en un círculo casi perfecto por toda la habitación. 12 en total. Menos de la mitad se llenaron. O habían perdido muchos, o tenían guerreros que todavía luchaban en las líneas del frente. Él aprobó eso, al menos. Soy el maestro del capítulo Nathaniel Cope, del capítulo de los dragones de Gaia. Creo que querías verme. Se quitó el casco, revelando su rostro, antes de colocar su casco protector debajo del brazo. Aún así, la mayor parte de la habitación estaba compuesta por xeno, con un solo humano entre ellos. Esta vez, estaba seguro de que la descripción de xenos era lo suficientemente precisa, incluyendo el pequeño verde en una silla pequeña, cubierto de arrugas. Su silla no era la primera que vería entrar, sin embargo, podía decir que de las visibles en la habitación, probablemente era el más fuerte entre ellos. Había luchado durante demasiado tiempo. Era mejor sobreestimar al oponente y decepcionarse de subestimarlo y estar muerto. Juzgadme por mi tamaño, tú no, dijo el xeno verde. La estructura de la frase lo tomó desprevenido por unos segundos. Había logrado perforar las defensas adicionales proporcionadas por los dos miembros de su Librarius. Es un placer conocerte. Soy el senador Bail Organa. Padme me pidió que te conociera. El humano que le había ofrecido su mano para estrecharla tenía una barba y bigote limpios, vestido con finas túnicas. Inquisidor Joyselene, de su Santa Inquisición, estrechó la mano del hombre, ignorando la expresión de su rostro. La adoración del dios en poder se extendería, con el tiempo, la eclesiarquía se encargaría de eso. Creo que originalmente iba a ser el senador Amidala quien se reuniría conmigo aquí. ¿Ha pasado algo? Los negocios la han llamado de vuelta a Naboo. Creo que una base separatista secreta está involucrada, dijo casualmente, mientras ella hacía una rápida nota mental. Muchos miembros diferentes de la rama inquisitorial de Gaia habían comenzado a extenderse a la galaxia en general. Aunque, técnicamente, no tenían poder real fuera del espacio gaiano, todavía había mucho que podían hacer. La recopilación de información era clave en estos tiempos turbulentos, y esa información era moneda corriente. Una base de investigación secreta valdría mucho para las personas adecuadas, dependiendo de lo que se estuviera trabajando. Estar dispuesto a estar allí para la gente de uno durante los tiempos difíciles es un rasgo admirable, dijo. No era una mentira. Tal cosa era digna de respeto y admiración. Me alegro de escuchar eso. Estoy seguro de que ella y los Jedi tienen todo bajo control, dijo, sonriendo levemente. Los Jedi. Eso fue lo último, la parte interesante del día. La primera suposición de cualquiera habría sido que eran Skiers. Si bien no eran exactamente los más poderosos, parecían tener una gama más amplia de habilidades. Autoaumento, posibles habilidades futuras de visión y lectura mental, telequinesis y posiblemente más. Pero su reacción a Skier dejó esa teoría muerta en el agua. Le habían dicho la reacción del llamado Obi-Wan al hijo más nuevo de la familia Cope.
La razón por la que nadie la había detectado aún era por un artefacto que llevaba en todo momento. Impidió que sus habilidades psíquicas fueran detectadas y, por el momento, parecía estar funcionando. La posibilidad de que lo que los Jedi llamaban la fuerza fuera diferente a que los Kier sacaran sus poderes de la distorsión era preocupante. Porque si no venía de la distorsión, ¿de dónde venía? Esta es la oficina del canciller, dijo Organa, mientras la puerta se abría automáticamente. El hombre frente a ella parecía viejo. Cabello blanco calvo y una cara cubierta de arrugas. Gracias, senador Organa, dijo el anciano, empujando los papeles hacia un lado. Ella no estaba exactamente impresionada. ¿Este era el hombre a cargo de toda la república? Sin embargo, las miradas a menudo engañaban. Tratar con muchos xenos salvajes a lo largo de los años le había enseñado una cosa. Al igual que con las formas de vida de Gaia, eran las pequeñas cosas que tenías que tener en cuenta sobre todo, especialmente los políticos. Ya sean altos lores o senadores, nobles o inquisidores, uno no llegaba lejos en la arena política sin habilidad, planificación y astucia. Es poco probable que esto sea una excepción. Por favor, siéntese, dijo el canciller suavemente, como un abuelo cálido. Su bienvenida fue extraña y extraña. Es agradable conocer el contacto diplomático del Imperio con el Imperio. Yo como Canciller Supremo Palpatine de la República Galáctica. ¿Lo eres? Inquisidor Joycelene de la Inquisición de su Santo Imperio, Rama Ordo Xenos. Es agradable conocerte también, dijo, manteniendo su rostro tranquilo y uniforme. Había algo raro en este hombre. Incluso sin sus habilidades psíquicas, sus instintos ahora estaban agitados. Este hombre era mucho más inteligente y peligroso de lo que una primera mirada le había dado al anciano. Estoy bastante sorprendido. ¿Esto, Ordo Xenos, qué hace exactamente? Se preguntó. Fue una prueba, de eso estaba segura. ¿Pero para qué? La tarea de Ordo Xenos es registrar y recopilar conocimiento sobre todas las especies no humanas, desde la psicología hasta la biología. Su respuesta no fue una mentira. Parte de la tarea del Ordo era descubrir, registrar y recopilar información sobre las muchas especies no humanas. Y eliminar la vida sensible de xenos que potencialmente podría amenazar a la humanidad, que era la mayoría de ellos. Pero en este momento, esa no era su tarea. En verdad, el alcance total era catalogar qué especies en el republicano eran abhumanas, y qué era xenos. Interesante, asintió el hombre. Si compró o no la mentira parcial fue irrelevante, en última instancia. Supongo que trajiste el dispositivo. Ella tenía. No había razón para no tenerlo con ella por esto, ya que lo colocó sobre la mesa. Permitió a los altos señores y al canciller un medio de comunicación directa. Privado y personal, solo encierra la necesidad surgida. No era el único, junto con un pequeño proyector que contenía la especie xeno más conocida y peor que el Imperio había cruzado. Por lo que entiendo, el enfoque del Imperio para viajar más rápido que la luz es muy diferente al nuestro, se inclinó Palpatine, dejando que el interés se mostrara. ¿Puedes explicar cómo funciona? Esta vez, frunció el ceño. Para explicar el viaje de Warp, uno necesitaba explicar el Warp, y por lo tanto, ¿por qué era tan peligroso? El Imperio lo usó porque no tenían muchas opciones en el asunto. El espacio Warp de Gaia era lo suficientemente tranquilo como para no necesitar al Astronomican, y en general, era mucho menos peligroso, pero el Warp podía cambiar en cualquier momento. Sin embargo, ella podía entender por qué él estaría interesado. Después de todo, la República y la SEI pueden haber sido más rápidos, pero el Imperio podía moverse como quisiera dentro de la distorsión, mientras que sus naves se establecieron en rutas específicas llamadas carriles hiperespaciales. Muy bien, finalmente aceptó. Una señal adicional de buena fe resultaría inteligente. Sin embargo, ella no le diría todo. Ordo Hereticus no lo era, pero todos los inquisidores harían bien en saber del peligro que acechaba dentro de la urdimbre. Para entender los conceptos básicos del viaje Warp, uno debe entender el Warp en sí. La distorsión está hecha de los pensamientos combinados, conscientes o inconscientes, de cada ser sensible que alguna vez haya existido. Cada metáfora se convierte en un significado literal, que se remonta al principio de los tiempos. Eso es lo que es la distorsión. Eso parece muy caótico, pero por favor, continúe. Caótico era preciso, sí, pero una elección interesante de redacción de todos modos. Ella tendría que vigilarlo. Uno no podía ser demasiado cuidadoso con los poderes ruinosos, después de todo, aunque ella dudaba que él estuviera conectado a tales fuerzas. Como tal, la distorsión funciona de manera muy diferente a nuestro universo físico.
Un Warp Drive permite que un buque ingrese al Warp, utilizando sus propiedades para evitar los años luz en un periodo de tiempo mucho más corto. Aunque su naturaleza inestable dificulta trazar un curso, y uno necesita un campo de Geyer para protegerse de la mayoría de los peligros. Pero, como ya sabes, dado que la distorsión es un plano diferente de la realidad, uno no necesita preocuparse por las anomalías gravitacionales, no, solo tenías que preocuparte de que el demonio atacara la nave, perdiéndote en la distorsión durante eones, son aún más raras, llegando antes de que te hayas ido. Incluso ella sabía de la historia del orco que se remonta en el tiempo, que terminó suicidándose para poder tener dos de sus armas favoritas. Ya veo. Tengo una propuesta que hacer, por así decirlo, dijo Palpatine. ¿Sería posible combinar la velocidad y la seguridad potencial de un motor hiperespacial con la capacidad de moverse alrededor de anomalías gravitacionales otorgadas por una unidad Warp? Tenía que admitir que tal trato era tentador. La idea en sí había sido sugerida antes, pero hasta ahora ninguno de los miembros del culto a la máquina tuvo suerte. Por supuesto, todavía intentan aplicar ingeniería inversa a un motor hiperespacial. En primer lugar, es parcialmente la causa. Sin embargo, esto era algo por lo que los adeptos del dios de la máquina matarían. Tendría que ponerme en contacto con el Mechanicum, pero si estás proponiendo alguna forma de colaboración sobre el asunto, dudo que rechacen tal invitación. Fuera de todo el proceso de inteligencia abominable, sabía que el culto a la máquina quería cualquier forma de tecnología, ya fuera originalmente de Xenos o no. Si bien a veces causó problemas para su propio ordo, prefería lidiar con el progreso lento y constante, con todos sus baches en el camino, que con el estancamiento que plagaba al imperio en general. Estaba agradecida de que la mayoría de esos lotes originales se consideraran demasiado útiles para matar, pero demasiado peligrosos para tenerlos a mano. Me sorprende que no hayas criado al prisionero, dijo con calma, dirigiendo su atención a otra parte. Tul Bandi, creo que su nombre era. ¿Todavía está vivo? Palpatine sonó sorprendido, antes de calmarse. Sin ofender, Inquisidor, no me parece el tipo de persona que deja vivo a alguien así. No soy más que una dama de mi palabra. Joycelene dejó escapar una leve sonrisa. Además, matar a un individuo que tiene conocimiento clave sobre un enemigo desconocido, de capacidades desconocidas, de números desconocidos y activos desconocidos es simplemente una tontería. Le dije que si me informaba de todo lo que sabía, no sufriría ningún daño. Tuvo que morder una sonrisa cruel, el xeno arrastrándose ante ella, finalmente sabiendo que era su lugar. Veo muy pocas razones para mentir, al final del día. Además, matar a alguien sin razón es simplemente un desperdicio, eso fue una mentira parcial, por lo menos. Bueno, debo aplaudirte. Has logrado traer a uno de los miembros principales de la Federación de Comercio. Luchó contra el general Grievous y vivió, lo ha hecho, dijo el pequeño xeno verde. Así que ese es el nombre de la abominación. Todavía no lo había recibido en ningún momento. Fue un insulto del que logró escapar, uno que esperaría rectificar en el futuro. Si estás hablando del Kiborg, entonces sí, he luchado contra él, dijo con firmeza, con algunos Jedi mirándose entre sí. Yo también estuve cerca de terminarlo, pero logró escapar, aunque sea apenas. Los Jedi presentes en la habitación continuaron mirándose entre sí. Una afirmación audaz. Sin embargo, es por eso que solicitamos su presencia, dijo uno de los miembros humanos. No, él era el único humano en la habitación. ¿Y eso sería por qué? Preguntó el Astartes, sin apartar por completo los ojos de los más fuertes en la habitación. Si bien el poder no siempre significaba liderazgo, sus instintos le dijeron que este xeno tiene la cabeza definitiva de esta serpiente. Algo de lo que tomar nota, pero algo sobre lo que no actuar. Al menos, no todavía. Puede haber un momento en el que tendría que luchar contra este xeno en particular. Pero eso estaba muy lejos en el mejor de los casos. Colaboración militar, por así decirlo. Como saben, los Jedi son generales en esta guerra, dijo el hombre. El maestro del capítulo dejó que un ceño fruncido creciera en su rostro. Creo que ha habido un error de comunicaciones. Astartes tiene muy poco control sobre el ejército más grande del imperio. Las únicas fuerzas sobre las que tengo control son las de mi capítulo, junto con nuestros escuadrones OSAT asignados. Si bien creo que el comandante del resto del Epsilon me escucharía, no tengo ningún mando técnico sobre él. Astartes se separó de la Guardia Imperial, y aunque muchos comandantes en todo el imperio estaban más que dispuestos a trabajar junto a Astartes, era raro que uno tomara el mando de sus fuerzas.
En cualquier caso, estar en términos abiertos con una parte del ejército del imperio que los simples canales diplomáticos demostraría el deseo, afirmó. Algo sobre esa declaración. ¿No confiaban los Jedi en el canciller? ¿O hay algo más en marcha? Política. La única forma de ganar era no jugar, y en este momento, se veía obligado a hacer precisamente eso. No importa. Entiendo su punto, Nathaniel tuvo que admitir, era extraño que las fuerzas de paz fueran las que deseaban esta conexión con un capítulo de Astartes. ¿Fue para vigilarlos de cerca? No importa. Entonces tenemos mucho que discutir, fue el xeno de color verde más pequeño quien habló esta vez.